Ahora, sin más preámbulo, vamos a dar paso a la primera sesión de este foro, el valor de los datos turísticos. Y como ya ha adelantado José Javier, contamos como experta para dar esta charla con Antonia Ferrer Sapena, que es directora del Grupo de Investigación de MAPFIT y también es directora del Observatorio de Transparencia y Datos Abiertos de la UPV. Así que vamos a darle paso. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Y también gracias a Raúl Escribá, que es la del Tecnológico de Savia y va a ser nuestro moderador y entrevistador. Todo un lujo tenerte aquí también, Raúl. Muchas gracias. Y bueno, sin más, pero vamos a dar comienzo porque no quiero robar más tiempo a Antonia. Simplemente recordaros que al finalizar tanto la exposición de Antonia como la entrevista que vamos a realizar, podréis hacer todas las preguntas o comentarios pertinentes a través del chat o bien a través del botón preguntas y respuestas que tiene el sistema de Zoom. Así que os daremos paso al final de la sesión, ¿de acuerdo? Muchas gracias y adelante, Antonia. Bueno, muchas gracias. Yo también continúo dando las gracias como lo han hecho los que antes que yo han intervenido, sobre todo al CEI de Elche por haberme invitado, al Ayuntamiento de Javea y al CREAMA por haberme invitado a participar en este foro de Crecer Innovando y hablar de datos sobre todo del sector turístico y en especial yo voy a hablar sobre todo de los datos abiertos y cómo nos pueden ayudar en este sector. Siempre al comenzar mis intervenciones me gusta hablar de quiénes conformamos el grupo de investigación. Conformamos el grupo de investigación un grupo muy variado de gente, entre los que hay de muy distintos perfiles. Hay matemáticos, físicos, informáticos, médicos, gente de documentación, de teleco, lingüistas, economistas, etcétera. Creo que este perfil multidisciplinar es el que hace que puedas abordar los datos de una manera mucho más compleja y mucho más analítica que si únicamente utilizas la tecnología. El analizar los datos desde distintas perspectivas hace que eso se enriquezca, ¿vale? Yo creo que todos ya hemos oído en todas las conferencias a las que hemos estado asistiendo, ¿no?, que los datos son el nuevo petróleo. Sí, son el nuevo petróleo si efectivamente se usan y se crean servicios de valor añadido. Pero ¿qué ocurre actualmente? ¿Quiénes son los que más poder tienen en los datos actualmente? Actualmente tienen el poder de los datos las grandes tecnológicas, sobre todo lo que se denominan las empresas GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, donde registran todos los movimientos que hacemos, todos los likes que damos, todas las opiniones que damos para crear perfiles y ir vendiendo luego nuestros datos, aquello que les hemos dado nosotros gratis porque hemos dado a aceptar todas las condiciones de uso, porque también conocéis ya que cuando algo es gratis es que el producto eres tú, ¿no? Lo mismo ocurre con otras plataformas que pueden estar relacionadas con el turismo, Airbnb, Uber, Booking. Todos van registrando todos los movimientos que vamos haciendo y a partir de ahí sacan conclusiones y nos venden cosas. Ellos analizan los datos. De hecho, ahora luego veremos algunos proyectos que también podemos utilizarlos nosotros para analizar cómo van las tendencias y cómo es el sector. Antes de comenzar esto, me gustaría hacer una diferenciación entre lo que cuando se habla de Big Data, cuando se habla de datos abiertos y cuando se habla de datos abiertos de investigación, que eso prácticamente no se habla en muchos sitios, pero que son muy importantes para trabajar con ellos y hacer que la sociedad avance. Actualmente, en los 2 últimos años, se ha creado el 90% de los datos que están actualmente moviéndose por ahí, ¿no? Todo ello proviene de una multitud de dispositivos distintos, como son smartphones, tabletas, electrodomésticos, todo lo que está conectado.
Y además, muchos de estos datos que se van recogiendo pierden valor al poco tiempo. ¿Pero qué ocurre? Que efectivamente tenemos muchos datos, se habla mucho de datos, pero creo que reflexionamos muy poco acerca de esos datos, qué podemos hacer con ellos. Cuando hablamos de Big Data, a diferencia de lo que ocurre con lo que pueden ser datos abiertos, por eso me gusta diferenciarlo, aunque los dos combinados tienen mucha fuerza, estamos hablando de datos que reúnen, unos dicen las 4 Vs y otros hablan de 6, de gran cantidad de datos que fluyen a mucha velocidad, que son veraces, son de una variedad de dispositivos enorme, que estos son válidos, son correctos para el uso que yo les voy a utilizar, pero también son muy volátiles, es decir, acaban de tener valor en un momento. Entonces, hay que utilizarlos rápidamente para que efectivamente tengan sentido. Así, una de las utilidades que tiene el Big Data es que nos está dando respuestas a preguntas que antes ni siquiera imaginábamos que pudiéramos preguntar. Tenemos muchas fuentes, tenemos muchos datos, tenemos mucha volatilidad, pero quizá uno de los principales problemas es que no hay estándares de calidad de los datos unificados para poderlos trabajar. Que eso es muy importante para luego hacer un buen análisis. Los análisis dependen de la calidad de los datos. Así, y creo que esto no hay que perderlo nunca de vista, y es que únicamente nuestros datos o los datos van a ser útiles cuando estamos generando un conocimiento que nos permite llevar una acción hacia un objetivo. Para eso tenemos que gestionar la información y generar conocimiento para la acción. Y tenemos que unirlo con la tecnología de gestión de la información. Y luego tendríamos, todo esto lo podíamos encardinar dentro de lo que puede ser el Big Data. Tenemos aquello que es el Open Data, que también podemos sacar mucho valor de estos datos que decimos que son abiertos, muchas veces relacionados con los datos que posee la administración, pero cada vez más son algunas de las empresas que también van dejando sus datos en abierto por unas cuestiones de imagen y de transparencia. ¿Qué características tienen estos datos que decimos que componen el universo Open Data? Pues es que tienen disponibilidad y acceso, es decir, que yo puedo acceder a ellos y reproducirlos a un coste razonable, que además los puedo reutilizar y redistribuir, es decir, integrándolos con otros conjuntos de datos puedo hacer productos nuevos de valor añadido y además con una participación universal, es decir, que cualquiera puede utilizarlos y reutilizarlos aunque mi fin sea comercial. De hecho, uno de los valores que tienen los datos abiertos y que los distintos estudios de la Comisión Europea dicen es que se va a generar mucho negocio a partir de la reutilización de estos datos del sector público. Quizá una de las definiciones que más me gusta, sobre todo por lo corta que es la que aparece en la normativa de reutilización de la información del sector público, que señala que son aquellos que son libres de utilizar, reutilizar y redistribuir con el único límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente o reconocimiento de su autoría. Es decir, yo tengo que citar quién es el productor. Es lógico, ¿no? Otra de las cuestiones importantes de los datos abiertos es cuál es el nivel de accesibilidad que estos pueden tener, ¿vale? Porque muchas veces que estén accesibles no quiere decir que tengan una apertura total, ¿no? Por eso Tim Berners-Lee hizo una clasificación de los datos abiertos en función de la apertura que estos tenían y marcaba con una estrella aquellos datos que se encuentran en formato PDF. Tú puedes acceder a un PDF, pero para poderlo tratar, imagino que todo lo habréis visto, pues cuesta un trabajo. Tienes que scrapear esos datos, si no, no hay manera de tratarlos.
2 estrellas serían aquellos que se encuentran en un formato privativo. O sea, dependes de un software comercial para poderlos ver, como podían ser los datos que están en XLS. 3 estrellas serían aquellos que no tienen un formato propietario, por ejemplo, los CSV. Con 4 estrellas serían los que ya utilizan unos estándares, como es el RDF, y ya el máximo es aquellos que se encuentran vinculados a todo lo que es la web semántica, el Open Linked Data. Eso ya sería el máximo porque podíamos interrelacionar muchos de los datos abiertos. Ahora, en la última directiva europea, se señala que estos datos deben reunir unos requisitos mayores, que antes los tenían los datos de investigación. Y es que estos datos deben ser encontrables, accesibles, interoperables y reusables, señalando muchísimo que deben tener y describir cuáles son las licencias de uso, porque como ya he dicho antes, si que estén accesibles, si no tienen licencias de uso, no quiere decir que yo los pueda utilizar. Deben concretarse muy bien cuáles son las licencias de uso y para qué las puedo utilizar. Generalmente suelen ser de uso y mientras cite la fuente, pues es suficiente. De esta manera, los requisitos que tendrían para crear valor es que estén disponibles, que estén accesibles y que sean reutilizables. El último informe que ha hecho la Comisión Europea, que lo ha hecho Capgemini, nos señala que este movimiento de los datos abiertos va a crear para el 2025 más de 334.000 millones de euros en negocio. Se espera además que se ocupe un 70% más de gente trabaje en este sector, que más de 75.000 puestos de trabajo se van a crear, que además tenga un efecto muy positivo sobre la innovación y ahorro de costes. Se gane en eficiencia y en productividad, en horas que pierdes buscando un parking o en la medicina, que también, además ahora lo hemos visto con la pandemia, lo importante que puede ser el que determinados datos estén accesibles y tengan un formato común para poder ser de esta manera analizados y se puedan encontrar medidas mucho más rápido, ¿no? Vamos a ver distintas experiencias de datos con datos abiertos más aplicados al sector turístico. Por ejemplo, está el caso de la región de Connemara, donde lo que hace es poner en abierto pues todo lo que tiene la región, o sea, incluso las fotos, todo el geoposicionamiento, todas las tiendas y demás, para que así se puedan crear una serie de servicios a partir de los datos que ponen. De hecho, tienen un proyecto en concreto que es cómo hacer sostenible la región, donde intentan preservar los activos naturales y culturales y sociales de la región con un turismo totalmente sostenible. Ahí hay varios proyectos que, si os interesan, podéis ver de cómo están moviendo todos estos datos y cómo están creando comunidad para hacer que pervivan lo que es la tradición local y poner en valor todo lo ecológico y sostenible que tienen, ¿vale? También otros productos que están saliendo a partir del uso de los datos abiertos son las distintas aplicaciones que se crean a partir de estos datos, como puede ser la app del Ayuntamiento de Valencia. El Ayuntamiento de Valencia creo que es uno de los que más datos en abierto tiene. Entonces, tú puedes ver el transporte, el estado de las playas. Tiene también en la app que puedes ver las videocámaras que tiene la playa, la calidad del aire. Puedes mirar la cultura, qué es lo que se va a hacer, los sensores de ruido. Puedes analizar un montón de cosas y verlas también a través de la app. Pero también a partir de ahí puedes analizar otra serie de cosas que pueden no tener relación con el turismo.
aplicaciones de ese tipo han hecho también otros ayuntamientos, como el de Barcelona, que tiene esta aplicación para todo lo que es Metrobús y Rodalíes, o esta del Ayuntamiento de Madrid, que ofrece más de 300 actividades diarias gratuitas que se hacen en la ciudad y que además te señala cuáles están más cerca de donde tú estás geoposicionado. Lo mismo hace Mallorca o esta otra del Ayuntamiento de Barcelona, que se nutre de los sensores de tráfico y que actualiza la información cada 5 minutos, lo que te permite viajar o ver qué ruta vas a tomar de manera óptima. A mí uno de los proyectos que creo que me gusta es el que han hecho este grupo de investigación a partir de los datos abiertos de Madrid, pero no solamente uniendo los datos de Madrid. Han unido también fuentes de datos del INE, del catastro, lo han mezclado con Airbnb, TripAdvisor y Flirk. O sea, han unido un montón de fuentes de datos para hacer distintos análisis. Por ejemplo, en ver cómo cambia la tendencia turística a partir de lo que busca la gente en Google. Eso estaría en lo de grandes tendencias. En alojamiento P2P hacen una diferencia entre las principales ciudades europeas y Madrid. Y después, la que voy a describir más es el atlas que han hecho de turistificación, donde nos va a señalar, pasear, y señala, si lo veis, en función de del número de fotografías que se han hecho, cuáles son las fotografías hechas por los locales y cuáles han hecho los turistas. ¿Cuál es el incremento de fotografías realizadas por turistas en los últimos 4 años? ¿Dónde están los museos? ¿Dónde están los espacios catalogados como patrimonio? Después aquí, en cuanto a dónde dormir, cataloga las superficies de vivienda según catastro, la población por metro cuadrado y qué alojamientos son P2P y están publicados en Airbnb, o aquellos en los que se alojan los huéspedes. O esta, que también creo que es interesante, donde dice para ver cómo va cambiando las zonas comerciales, si hay supermercados, si hay venta especializada de alimentos frescos, si existen centros educativos cerca, en relación también el número de bares y restaurantes en función de la información que aparece en TripAdvisor, o el número de ofertas en alquiler y cuáles son las residencias más caras y las más baratas en función del alquiler. En fin, combinando distintas fuentes de datos se puede hacer un análisis que hasta ahora no se había conseguido hacer. Esta es otra aplicación del Ayuntamiento de Madrid, donde nos dice cómo combinar independientemente del medio de transporte, cuál es el más rápido. O sea, sobre movilidad hay muchísimas aplicaciones que se han hecho. Después estaría esta también, de cómo explotar los datos de las oficinas de turismo aquí en la Comunidad Valenciana, donde explotándolos puedes ver pues, quiénes son los turistas que han entrado en las agencias, ¿no? Por sexo, por estudios, por procedencia, etcétera. O sea, que podemos tratar un montón de cosas. Este proyecto que se hace en Tarragona creo que es muy interesante porque nos señala cómo combinar los datos públicos con privados a partir del análisis que se pueden hacer distintas universidades. Millor projecte de coneixement i recerca aplicada al sector turístic. Fundació Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya. Ubicat a la Universitat Rovira i Virgili, és un òrgan compartit de coordinació i gestió de la recerca, formació, innovació i desenvolupament empresarial. Rep el guardó per la creació de l'eina tecnològica Tourist Data System. Aquesta plataforma interactiva crea informes personalitzats i a mida que ajuden a conèixer la posició de cada negoci al mercat. Una dada fonamental per a la planificació de la destinació i per a la millora de la seva competitivitat. El Tourism Data System es una eina. Bueno, a partir de ahí, pues también ofrecen información de cómo pueden crear
viajes personalizados, todo esto en la Costa Dorada y la zona del Ebro, o de información de enoturismo, cómo crear una ruta enoturística combinando un montón de factores, ¿no? O esta otra que también va analizando cuáles son los datos históricos del turismo a partir de la oferta hotelera, la demanda, o sea, se van analizando un montón de datos que nos pueden venir muy bien. Hay otros observatorios, yo creo que todas las comunidades tienen alguno, como el de Euskadi, el de Andalucía. Y al final, lo que os quería señalar es que, desde luego, trabajar con datos abiertos lo que nos favorece es la innovación, reduce costes y incrementa la eficiencia. ¿Dónde podemos acceder a estos datos abiertos? Pues desde luego hay una multitud de plataformas. Todas las comunidades tienen un portal de datos abiertos, está el de datos abiertos del gobierno, están los datos abiertos europeos y cada vez más son mayor el número de ayuntamientos que se están sumando a esta apertura de datos y esperemos que se sumen más. Y ya como otras curiosidades de otros estudios que se han hecho con datos, que los puedes bajar a partir de APIs de Twitter, Facebook, LinkedIn y todo esto, pues como curiosidad, por ejemplo, hay que señalar que en el 2019, mirando las fotos que han subido en Flickr, el edificio más fotografiado fue el de Bernabéu. U otros casos de cómo el vigilar las wifis gratis te permite conocer de dónde vienen los turistas en los aeropuertos o en Benidorm, que se ha puesto en las playas para monitorizar también el perfil, o cómo o en los hoteles. Han comprobado también cómo la wifi gratis incrementa el gasto que los clientes hacen del hotel. Hay también proyectos de Telefónica de cómo vigilar para el turismo, cómo conocer de dónde vienen, dónde no. O sea, si nos ponemos a analizar datos, hay de un montón de sectores y se pueden utilizar muchos para establecer una estrategia. Y ya, espero no haberme pasado mucho del tiempo. Muchas gracias. Y quedo a disposición de que me puedan hacer las preguntas. Pues sí, Toñi, la verdad es que ha sido una presentación muy siglo XXI, muy tuitera, vamos a llamarla, muy interesante, sobre todo en los casos prácticos. Y sí, tenemos preguntas y muchas. Comenzaremos. Toñi, has comentado en tu presentación que los datos que los posee la administración, ¿no? Y la pregunta sería un poco si la administración pública, ese primer eslabón, está preparada ya para esos datos abiertos. A ver, si no está preparada, se tiene que preparar. Entre otras cosas, por la última directiva europea del 2019, que tiene que tener una transposición antes de julio de este año 2021, donde se tiene que fomentar la apertura y la digitalización, sobre todo para aprovechar todos estos datos para la promoción de la inteligencia artificial y ser competitivos con las grandes tecnológicas que provienen casi todas de Estados Unidos y también ser competitivas con otro gran país, ¿no? Que es China, donde dicen que China en el 2025 será el que lidere la datasfera mundial. Entonces, o entramos en el juego o estaremos un poco apartados de todo eso. Además, la directiva habla de todo aquello que pueden ser los datos de alto valor, que deben posicionarse. Habla también de estándares que se deben poner en marcha y cada vez tienen que ser más, sobre todo los ayuntamientos, los que vayan abriendo esos datos con unos estándares para que efectivamente se pueda producir y se puedan reutilizar. Y aquí hago un poco de campaña donde digo que
desde el Observatorio de Datos Abiertos y Transparencia, ahora estamos dando unos talleres para los ayuntamientos para que sepan cómo pueden abrir los datos. Haremos una guía y tenemos que intentar que estos cada vez se sumen más, porque hicimos también un estudio el año pasado donde vimos que la Comunidad Valenciana no eran muchos los ayuntamientos que tenían los datos abiertos. En total eran 13, con lo cual somos pobres, no ya en analizar, sino también en mostrar. Sí, es un aviso a navegantes, ¿no? Viene China, vienen los datos abiertos y ponerse las pilas. Sí. Pues vamos a sacar un poco más chicha a la profesora Toñi, la llamo Toñi con confianza. Y es que, imagínate, ¿no? Soy un director de hotel, imaginario, por supuesto, y es el siguiente eslabón que has planteado, ¿no? La parte privada. ¿Qué beneficios? Porque todo está siempre con el código S, ¿no? ¿Qué beneficios tienen para mí como director de hotel de la Costa Blanca o cualquier empresa turística, los datos abiertos o incluso si nos podrías trazar una hoja de ruta, ¿no? Para que... A ver, la hoja de ruta tiene que ser al final personalizada porque cada centro tiene unas características determinadas que tienen que ser tratadas, ¿no? Pero así, en líneas generales, las grandes cadenas hoteleras tienen recursos suficientes para poder hacer analítica de sus datos y combinarla con otros, ¿no? Pero creo que un ejemplo interesante de cuál podía ser cómo comenzar es el proyecto que he enseñado de Tarragona, ¿vale? Donde ahí, ¿qué es lo que hacen? No se tiene suficientes recursos, lo que son las entidades pequeñas, para analizar datos, porque una de las cosas que creo que más falta actualmente es formación en ese tipo. Nadie, muy pocos son los que saben utilizar una API, donde se pueden descargar los datos, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso que hemos visto de Tarragona, hay una simbiosis entre lo que es la universidad y lo que son las empresas, donde las empresas dan información de sus negocios y luego ellos hacen informes personalizados de cómo están posicionados en relación al sector o aquello que quieren, ¿no? Esa podía ser una buena iniciativa para los que pueden ser pequeñitos. Los grandes ya lo llevan en la estrategia, porque además muchos de ellos, no tantos como pensamos, porque muchos hablan de Big Data y analítica de datos, pero son pocos los que los hacen. También hemos hecho una encuesta y por los resultados lo podemos decir. Así es. Pues tengo una pregunta facililla, de estas que es para sacar la bola de cristal y para vaticinar. Incluso, mira, el título de este foro ya lo dices, ¿no? Quo vadis, ¿hacia dónde vas? Turismo digital. ¿Hacia dónde va el mundo? Bueno, yo creo que todo el enfoque que está poniendo la Unión Europea y todo lo que se está dando para digitalización es o nos ponemos en los pies de ser más tecnológicos, de crear empleos de valor añadido, porque si no nos vamos a quedar fuera, porque van a ser las grandes tecnológicas los que lo dominen. Ahí o nos integramos y se integra la administración y va haciendo que las empresas puedan reutilizar los datos, sean capaces de analizarlos. Y yo creo que tampoco se necesita tanta gente para poderlo hacer y pueden estar dispersos. O sea, muchos nómadas digitales, como estáis haciendo ahí en Javia, pueden estar unos trabajando aquí, otro en la otra parte del mundo y ir analizando toda la información, montando un buen equipo. Creo que vamos hacia un mundo tecnológico y donde los datos sean una herramienta fundamental de vigilancia o de análisis o de establecer estrategias. Depende también de cuál sea el objetivo de los datos, porque esa sería una de las primeras cosas que hay que plantearse. ¿Qué objetivo tengo yo cuando quiero abrir los datos? ¿Y qué objetivo tengo yo? ¿Qué
preguntas quiero responder cuando voy a analizarlos? Esas son, yo creo que 2 grandes retos, ¿no? Si no se tienen preguntas... Me ha llamado la atención justamente una noticia que leí esta mañana, que no tiene nada que ver con el foro, pero que en el texto, ¿no? A mí me gusta bucear por dentro, sí que lo decía, Melinda y Bill Gates se han separado. Esa era la noticia, ¿no? Pero por dentro ponía que Bill Gates, pues desde que comenzó, pues siempre tuvo mucha, claro, Microsoft, estaba todo cerrado y querían que el código fuente y siempre ha tenido mucho debate esto. ¿Crees que vamos hacia una sociedad con los datos cada vez más abiertos o se impondrá el modelo de copyright mío, no colaboración? La sociedad... A ver, si tú miras lo que dice Europa está cada vez más diciendo la ley de la ciencia, todo, o en las leyes de transparencia y demás, todo lo financiado con dinero público tiene que estar accesible. Y si no lo haces, estás incumpliendo la ley. Ya es por ley, ¿no? Ya. Entonces, otra cosa es que no se haga seguimiento de eso que está puesto. Pero, en teoría, lo que está pagado con mis impuestos debe estar al alcance de todos, porque ya se ha pagado. Ahí podríamos abrir un gran debate acerca de cómo al final se hace accesible, porque las empresas siempre quieren ganar dinero e inventan muchas trampas para al final acabar cobrando, pero eso creo que daría para un debate exprofeso para eso. Bueno, si quieres lo abrimos, ahora ya, si quieres, pasamos la marcha de abrir a todos nuestros participantes para que puedan preguntar también a Toñi lo que deseen, si tienen algún tipo de pregunta. A ver si alguien tiene alguna pregunta. Y si no la hay, es que te has explicado perfectamente. O que no han entendido nada, nunca sabes exactamente. Se han quedado apabullados. Yo, de todas maneras, yo voy a enviar la presentación para que aquellos, como he pasado muchos recursos de manera muy rápida, he puesto las URLs de bastantes de las cosas que apenas he explicado y creo que son proyectos que valdría la pena visualizar porque pueden dar muchas ideas acerca de cómo se pueden interrelacionar datos, tener una nueva visión de conjunto, cómo los datos de los teléfonos nos pueden aportar cierta información. Bueno, Telefónica los vende a un precio muy caro. De hecho, Barcelona los ha pagado para estudiar a los turistas de allí, ¿no? Pero eso a lo mejor se puede hacer también con sensores que graben lo que es la parte física del móvil y claro, costaría mucho menos. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pues mira, ya se anima la gente y tienen preguntas para ti y te preguntan. Yo tengo una pregunta. ¿Qué organismos dentro de la Comunidad Valenciana apuestan ya por los datos abiertos? A ver, es que no me acuerdo de memoria, ¿vale? Desde luego, Valencia es uno de los que más datos abiertos tiene. Creo que está haciendo una gran labor la Diputación de Castellón. El portal que tiene de datos abiertos, los cursos que está haciendo, lo que ha hecho del Consejo de Reutilizadores para ofrecer información a aquellos que van a reutilizar los datos, creo que es muy interesante. Entonces, pero de los 13 municipios, la verdad que estaban en abierto, no me atrevo a decir cuáles son porque no me acuerdo. Hicimos el estudio hasta en junio del año pasado y ahora no me acuerdo y no quiero meter la pata. Si os interesa, os puedo pasar la información o os puedo... Hay un enlace al trabajo en la web de la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos, porque ahí, por ejemplo, ¿para qué nos vienen bien los datos abiertos? Que fue una de las cosas que nosotros queríamos hacer y no pudimos hacer, ¿no? Estamos hablando siempre de los ODS. ¿Cómo medimos los objetivos de desarrollo sostenible? Si estuvieran en abierto los datos de desarrollo sostenible de cada municipio, solamente tendrías que tener un panel o un dashboard donde vieras si vas alcanzándolos o no. Dijimos, vamos a ver qué ayuntamientos tienen datos en abiertos, vamos a ver
si tienen los indicadores de ODS y hacemos un panel, cosa que fue imposible por eso, porque solo eran 13. Entonces, en ese estudio de los ayuntamientos y los ODS podéis ver cuáles son los municipios que tienen los datos en abierto. Ok, otra pregunta, Toñi Susi Peinado pregunta, ¿cómo podemos formarnos en esta materia para trabajar para esos hoteles que estábamos refiriéndonos si somos administrativos? ¿Cómo se puede formar la gente en datos abiertos? Bueno, desde luego hay cursos especializados en las universidades, ¿vale? Aquí también me voy a hacer otra vez propaganda. No, yo estoy llevando desde el 2016 un convenio con la Consellería de Transparencia y lo que intentamos es formar a la gente en datos abiertos, ¿vale? Todo el material para trabajar con datos está accesible desde el 2016, lo podéis consultar, lo podéis descargar, están los materiales, están los vídeos, etcétera. Este año, por ejemplo, organizamos un datatón, porque una de las maneras de fomentar el uso de los datos abiertos, que colaboró también Raúl en el proyecto, lo convocamos para que la gente aprendiera a usar datos. Y empezó el datatón en febrero y acabó en mayo. El 14 de mayo tenían que entregar los proyectos. Cada semana había 4 horas de formación de taller y 4 horas de tutorización para aquellos que querían trabajar y no habían sabido cómo. Entonces, digamos, está ese tipo de formación no reglada que intentamos hacer que la gente vaya accediendo, aprendiendo más o menos. Partimos siempre de un nivel básico, porque el especializado no necesita más información, digamos, porque se soluciona la vida, como dicen, con YouTube, con cosas o con contactos con colegas, pero para iniciarse solemos hacer todos los años bastantes cosas de formación básica. No sé si te he contestado. Sí, creo que sí, porque después enlaza otra pregunta. Seguimos, Rosario Donderis, no sé por qué me suena ese nombre. Desde una administración pública como CREAMA, ¿cómo podemos apostar por los datos abiertos como entidad? Pues yo creo que es vital, porque además eso ayudaría, por lo que conozco yo, que es el CREAMA, ¿no? Que intenta fomentar todo lo que es el comercio local. ¿Estoy equivocada? Sí, el comercio local, lo que puede ser el que este comercio vaya más adelante, etcétera. Pues creo que el favorecer estos datos, de hecho, creo que hay experiencias sobre eso en ámbitos rurales donde lo que han hecho ha sido, primero, saber un geoposicionamiento básico que podéis hacer en función de las empresas que conocéis del CREAMA, ¿no? Y que cada uno sepa dónde están ubicadas para ofrecerlas en un mapa y además diciendo no como Google, sino vosotros como grandes conocedores qué productos diferenciadores venden. Bueno, se pueden hacer un montón de cosas solamente con el geoposicionamiento, pero a partir de ahí también, pues un poco lo que hacía la Universidad Rovira i Virgili. ¿Quién es el que te está visitando? Vamos a ver cómo lo hacemos para unir una cosa con la otra y con poquitos datos, pues se pueden hacer cosas muy interesantes y datos que vosotros tenéis. Lo que hay es que hacer las preguntas y analizarlas. Las preguntas correctas. Susi Peinado, por ejemplo, nos pregunta, a modo de ejemplo, ¿no? Si con los datos abiertos, ¿cómo puedo averiguar, por ejemplo, cuántas personas veganas de España viajan? ¿Eso sería posible? ¿Eso sería viable, esa pregunta? Eso sería un poco complicado, ¿vale? Un poco complicado, se podría un poco hacer el seguimiento, pero no de datos abiertos de la administración, sino de otro tipo de datos que puedas bajarte de aplicaciones, como pueda ser lo que pueden estar diciendo los grupos en Facebook, en LinkedIn, etcétera, y a partir de ahí ir analizando los perfiles de cada uno y ver el seguimiento. Sería costoso, pero se podría hacer, ¿vale? Cada caso habría que analizarlo. Eso es visto así por dar una contestación, pero quizá
reflexionando y pensando con más detalle, se podría hacer algo que podía quedar chulo. Pues creo que todas preguntas contestadas, todas las curiosidades y evidentemente después esta presentación dejará pozo y comenzaremos a reflexionar, ¿no? Sobre lo que viene. Me ha llamado mucho la atención, no por sabido, es menos llamativo, ¿no? El dato de China, que dominarán todos nuestros datos. Y bueno, pues siglo XXI, ya está, nos vamos a adaptar. Bueno, ellos es que están sensorizando todo y están sensorizando mucho con cámaras. Y allí están recogiendo los movimientos de todo el mundo. Aquí a lo mejor tendría distintos problemas legales, ¿no? Pero allí esos problemas no existen. Sí, allí no. Pues cuando quieras, Arantxa. Bueno, veo que no hay más preguntas. Creo que ha sido un debate muy interesante, Antonia y Raúl. Os agradezco mucho este pequeño coloquio, este breve coloquio. A mí también me ha llamado bastante la atención algunos datos, como que solo hay 13 municipios en la Comunidad Valenciana que tienen los datos abiertos. Entonces, es que, a ver, como portal de tal... Vamos a diferenciar. Una cosa es que por transparencia, ¿vale? Muchos tengan los datos abiertos que obliga la ley de transparencia, ¿vale? Y han creado un apartado y entonces por transparencia tienen lo mínimo. También hay que... Bueno, es que me podía enrollar, no sé. No, tranquila, sí. Es que me ha llamado mucho la atención ese dato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en muchos ayuntamientos son las diputaciones los que han hecho accesible distintos formatos de web, ¿vale? Entonces han instalado webs semejantes en función de la diputación, donde han creado una estructura de web semejante. Te aparecen los apartados, pero eso no quiere decir que tengan información, ¿vale? Tú puedes ver la opción, pero luego vas y no hay nada. Y otra cosa es lo que sí que está en casi todos, son datos que son obligados por la ley de transparencia, pero para mí eso no es tener un portal de datos abiertos. Es lo que te iba a decir, es que no es lo mismo. Nosotros como CEI también cumplimos la ley de transparencia, pero eso no quiere decir que tengamos todos nuestros datos en abierto, porque de hecho tenemos mucha información que está en PDF. Exacto. Además es que tú lo que pones en transparencia, yo siempre digo que podemos diferenciar dos cosas. El portal de transparencia es para que lo entiendan las personas y el de datos para que lo entiendan las máquinas. Entonces... Exacto. Sí. Me parece una forma muy buena de diferenciarlo. Sí. Muy significativo. Bueno, sé que podrías estar aquí horas y horas y sería un placer escucharte, pero por cumplir horarios y porque yo creo que la gente, vamos, si no hace preguntas es porque le ha quedado bastante, por lo menos lo que has expuesto, bastante claro, pues lo vamos a dejar aquí. Yo recordarles a todos que, bueno, como ha dicho Raúl, Antonia nos va a enviar la ponencia para poder colgarla en la web de Focus Pyme. E igualmente el vídeo íntegro de la sesión pues lo colgaremos también en unos días en la web para que lo podáis volver a visualizar. Y si en algún momento alguien quisiera contactar con Antonia por todo lo comentado, me imagino, Antonia, que los puedo derivar sin ningún problema. Sí, creo que he puesto mi correo en la presentación. Creo que está vale, en la que me vas a enviar. Perfecto, pues si está el correo ya saben que te pueden derivar en cualquier momento las preguntas que a lo mejor se les haya quedado en el tintero o que no hayan entendido bien en un momento dado. Y bueno, por mi parte, despedir este foro, esta sesión del foro. Recordaros que el próximo 26 de mayo tenemos una nueva sesión a las 4 de la tarde con John Ormaeche, CEO de Sun & Co., el cual nos va pues, a hablar del teletrabajo y como clave para impulsar el turismo. ¿Sí, Raúl? Por cierto, él no está, pero lo adelanto yo. Sí. Elegido el mejor co-living y coworking del mundo. Sí. ¡Olé! Está en Xavia, o sea que ese día le exigiremos jamón para todos para que... Hombre, no tenía constancia, pero ¿esto es reciente o...? Sí, de hace una semana.
Pues bueno, nos haremos eco de la noticia. De hecho, le hemos hecho una entrevista que colgaremos en la web y haremos referencia, evidentemente, a este hombre. Es para celebrarlo y para... Lo vi yo, salió en todos los periódicos. Cuando lo vi, digo, el colibrí de Javier. Pues mira, con mayor razón para estar presentes el día 26 y poder escucharle y que nos demuestre lo bien que lo hacen y cómo lo hacen, ¿no? Y que, bueno, nos va a hablar también de todo el movimiento de nómadas digitales que está surgiendo y que ya se está de algún modo implementando, ¿no? en nuestro territorio. Pues aquí lo dejo. No sé si Rosario o José se quieren despedir. Los sé que están ahí, pero no sé si Rosario... Yo nada, agradecerles a todos y sobre todo la charla tan interesante que nos ha dado Antonia, que a mí me ha sugerido muchísimas cosas para hacer, tanto para proyectos para comercio, como ella apuntaba, como para nosotros como entidad, porque sí que tenemos un portal de la transparencia, pero tenemos todo en PDF, no tenemos nada. Claro. Que puedan analizar las máquinas. Por ahí va mi pregunta, que después he respondido. Me ha sugerido muchísimas cosas. Muchas gracias. Gracias, Rosario. José creo que también se ha quedado hasta el final. No lo sé si está ahí. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí y gracias a todos y gracias, Antonia, gracias, Raúl, y hasta la próxima. Nos vemos, el próximo día. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.